Bueno, queridos patitos, ciertamente hace un mes, que hicimos el día de las elecciones, el día que había que ir a votar. Y hemos esperado un mes para hacer una reflexión que seguramente será oportuna porque el 10 de diciembre tenemos unas elecciones generales y el año que viene tenemos elecciones vascas y europeas. Y por lo tanto, en algún momento habrá que reflexionar sobre estos elementos de trascendencia. Víctor San Román me hablaría de una reflexión sobre el ámbito de la circunscripción electoral, el método de D'Hondt y tal vez Hare o Saint-League. No, vamos a hablar de otros elementos ligados a la elección, al sistema electoral, no. Al elemento del espectro electoral en el ámbito social, sí. En el ámbito de que cuando se estableció las reglas de funcionamiento democrático en el Estado español después de la larga noche del franquismo, pues tenemos una situación en la que había una prensa que salía todos los días, salvo el lunes, estaba la hoja de lunes, estaba ligado al sector de la asociación de la prensa y por tanto, pues en el fin de semana no había suficientes noticias porque la noticia tenía que esperar hasta el martes. La prensa era lo habitual, había dos cadenas, la UHF y Televisión Española era uno. Había que esperar hasta el discurso de Gabón, la primera televisión autonómica que se inaugura, ETV 1, en el 31 de diciembre de 1982, para cumplir la promesa electoral de que se iba a cumplir la inauguración de Euskal Irrati Televista, el primer canal de televisión vasca, el año 1982. Y por tanto, en cumplimiento el día último, pero sigue siendo año 1982, el año de mi nacimiento, el Lendakari Carlos Garaikoetxea dio el tradicional mensaje que todos los Lendakaris han dado el día 31 de diciembre. Pero en 1977 y 1979 había dos canales de televisión. Uno más de ámbito generalista y otro para asuntos distintos, pero eran dos canales. Evidentemente, en el Estado español sigue habiendo fuerte implantación de la radio porque la televisión llegó más tarde que en otros países europeos. Se dirá así, en los años 50 había televisión española, pero la penetración de los televisores en la comunidad del Estado español pues no era lo suficientemente grande como la podía ser en el Reino Unido, Estados Unidos o en Alemania federal. Y por lo tanto, ciertamente hubo que esperar bastantes años y en ese periodo la radio suplió todo lo que en otros países daba la televisión. Y por lo tanto, hay más presencia seguramente de radio en España por este motivo original. La prensa de papel, la radio contadas oportunidades, porque tampoco había una libertad de medios. Y evidentemente es un marco reducido a la hora de informarse y por eso se pensó que no era bueno hacer encuestas y publicar encuestas la última semana para no prefigurar desde un ámbito muy potente, muy poderoso e influyente como eran los medios de comunicación en ese momento y no hacer campaña desde la noche del viernes en adelante, sobre todo con un día de reflexión en donde hubiera ausencia de ruidos, como era el sábado. Pero de ese momento al momento actual, las cosas han cambiado bastante. Tenemos redes sociales, tenemos comunicación en vivo, en directo, tenemos la posibilidad, porque recuerdo algún meeting de Felipe González que se pasó por unos minutos y entró en la jornada del sábado. Uy, qué lío se montaron. Pero es que ahora, a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de todos estos ámbitos, puedes ver el sábado o el domingo, en el propio colegio electoral, puedes ver el meeting del viernes, o de la semana anterior, o de la campaña anterior. Por lo tanto, ahí, ¿dónde está la limitación? Ya conocemos el asunto de las encuestas con las andorranas, con las frutitas, o con otras cosas, enmascarando cosas como los trackings. En 2004, en marzo, se dejaron de publicar encuestas, pero las encuestas se seguían haciendo y por lo tanto, desde el momento en el que había un ligero
empate, pero favorable al PSOE, en el momento en el que se dejaron de publicar encuestas. Y en esa semana empezó a haber un distanciamiento a favor del PSOE. Por lo tanto, están haciendo un flaco favor a la democracia cuando se puso en cuestión el hecho de la victoria del PSOE y se puso en sordina respecto a la idea de que los atentados habían hecho un impacto emocional tan duro como para cambiar el sentido del voto de los españoles. Pero si se hubiera podido publicar esos trackings, pues seguramente la percepción hubiera sido por lo menos matizada. En Estados Unidos, en el Reino Unido, se puede hacer campaña incluso en la entrada del colegio electoral. ¿Por qué? Pues porque lo que antes era posible controlar, ahora no lo es. Y en algunos lugares se han adecuado, por lo menos, a esta circunstancia. Es decir, que no es necesario que haya un apoderado interventor que trate de saltarse lo que está establecido, incitando a votar en un sentido u en otro. Las personas con cacharro como este podemos ir al colegio electoral y, salvo que nos digan algo en contra, podemos poner un spot a través de redes sociales de nuestro partido favorito. Incluso, siendo civilinos, podríamos poner un spot de la campaña de 1983, estando en 2023. Por lo tanto, técnicamente no estamos pidiendo el voto porque, por ejemplo, Jon Castañares, que se presentó en aquellas elecciones, si no recuerdo mal, que fue el candidato del PNV, pues no es el actual candidato del PNV. Y por lo tanto, ¿cómo se puede penalizar una visualización de un vídeo de una campaña de hace 40 años solo porque están avalando al mismo partido político? Es una simple reflexión respecto a muchas lagunas que el paso del tiempo y la no adecuación de la normativa al momento en el que vivimos, con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer vida social, redes sociales, ¿no?, el ámbito de la penetración de la información, el cambio de las formas de informarse, la socialización, el cambio de la situación hace ya bastantes años que comento respecto a los postes de campaña, es decir, los carteles, ¿no?, que hay, como siempre. Está el hecho de los lugares donde se hace la campaña, el ámbito de los paneles donde se pone la cartelería, que está en algunos lugares estratégicos del municipio. Pero hace ya años que digo, influye el que los carteles estén en el panel. Hace unos cuantos años, décadas, evidentemente tenía su influencia y su importancia, en tanto en cuanto el nivel de penetración de información política era limitada a una serie de medios y, por lo tanto, la socialización en la calle era muy importante. Ahora puede entrar por redes sociales y, por tanto, es más importante en la ausencia de esos carteles, que eso sí es visualmente percibido, que la presencia. La presencia se da por hecho, se da por supuesto, pero es en el caso de que haya una ausencia en los primeros días o en una determinadas jornadas de la campaña electoral, es cuando, ojo, esta gente aquí pita poco porque no han puesto carteles en este emplazamiento. Lo mismo con los actos electorales. Todos hemos podido ver en España, ya sea en Madrid, las Castillas, o en Valencia o Andalucía, algunos actos con escasez de público, incluso en partidos supuestamente grandes como el PP o el PSOE. Y por tanto, ciertamente, estos elementos son relevantes a la hora de establecer la idea de que se pueden hacer campañas como antes, de carteles, repartos en la calle, que está muy bien, hay voluntarios que lo hacen, pero de manera muy solvente, muy profesional, comprometidos de manera libre por sus siglas,
Y por lo tanto, ciertamente, eso hay que reconocerlo. Esa campaña de buena gente, del partido que sea, porque siempre hay buena gente que honestamente quiere aportar para que sus candidatos salgan. Pero la gente está ahí. La pregunta es, ¿la sociedad está en ese marco electoral de aquel momento? ¿O está en otro estadio que hay que adecuar el marco electoral como, ¿cómo diría? Like Rolling Stone, ¿eh? Como una piedra que rueda, como las leyes forales, en donde la ley no solamente es el contenido, sino también la forma en la que se construye ese contenido, y adaptarse al medio es lo importante a la hora de establecer una relación con el hoy y no con el dogmatismo de dura lex, sed lex. Será dura la ley, pero es la ley. No, la ley también debe de ser acompañada por la realidad, y por eso uno debe atender a elementos como YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, o otros medios en donde sea accesible. Pero también tener en cuenta que un porcentaje muy importante de la población aún se establece la relación con esos debates televisados respecto a esa mercadotecnia tradicional, a pesar de que sea mucho menor, y por lo tanto tal vez haya que equilibrar el nivel de penetración respecto a meter en un buzón respecto a meter en un smartphone. Y por tanto, ciertamente, aquí donde viene la reflexión importante, que es la que trato de trasladar. El marco general de las elecciones, de 2 semanas formalmente de campaña, el marco de cartel, el mitin electoral, el buzoneo, el reparto, como digo, en la calle, un marco con la relación con los medios de comunicación de entonces, de hace 45 años, es un marco general que yo creo que ya está superado, por lo menos en buena medida. Pongamos por lo menos en una mitad de lo que suponía hace 45 años, ya están en otra sintonía, en otro ámbito, en algo completamente distinto. Las limitantes respecto a los medios de comunicación, incluso aún hoy, se tiene una cierta percepción extraña a que youtubers, blogueros, gente de medios de comunicación nuevos cubran eventos tradicionales en competencia con los medios de comunicación llamados tradicionales, a pesar de que algunos de estos nuevos medios puedan tener mayor cobertura que esos medios llamados tradicionales. Cuando tienen la crisis del papel, cuando tienen la crisis de salir a la calle en la forma tradicional, y que se ve un poco como complemento respecto a una edición digital cada vez más importante, incluso que tratan de caparla para precisamente tratar de ingresar dinero con esta versión digital, incluso creando contenido de pago directamente para esta versión digital. Por lo tanto, ciertamente es un elemento que se nota, el elemento de transición, el elemento de cambio, pero no se hace en el elemento campaña electoral. A pesar de que, como digo, los medios de información, de difusión, de conocimiento y de socialización del hecho político ha cambiado. A pesar de que todavía hay algunos que utilizan el telediario incluso como los minutos del odio, como diría Fabián Cebarrio, que es gallego chipriota, el querido amigo, pues ciertamente, dejando a aquellos que se dejan encabronar por los medios de comunicación a través de los telediarios, la penetración, ya sea simple y llanamente por WhatsApp, por no hablar de otras redes sociales, es un elemento que, con la viralización de elementos muy pequeños pero muy penetrantes, a la hora de
poner en sordina o elevar una cierta contradicción en algunos elementos ya es una forma distinta de jugar en política. Y evidentemente, como diría el señor Brandolini, a veces para arrebatar la mentira de una de estas maguferías, el esfuerzo y la energía llevado para establecer esa dialéctica es infinitamente superior en el costo de la réplica que en destruirla, en soltar esa magufería. Lo cual ciertamente es un problema, pero a veces hay que hacerlo, ya sea con los de la tierra pizza, los bebelejía y con la aplicación política que, por ejemplo, tiene el día 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington DC en los Estados Unidos de América. Por ejemplo, con el Cuernos. ¿Os acordáis del Cuernos, verdad? Por lo tanto, ciertamente, ahí hay importancia. Porque todo lo que se detrayó en Estados Unidos del circuito habitual fue suministro de los conspiranoicos para acabar haciendo lo de QAnon, lo del Capitolio, y por tanto, ciertamente, tenemos también lo de Cambridge Analytica, y eso debe ser revertido con la verdad, y para hacer la verdad evidentemente las campañas electorales deben cambiar, sobre todo cuando en buena medida estamos insertos en una campaña electoral continua. No sabemos si es para las municipales la campaña electoral continua, porque va bifurcándose. Tenemos elecciones generales, pero en todas las campañas pues no solamente aparecen los candidatos municipales, siempre aparecen los responsables del liderazgo del partido, gentes de otras instituciones para acompañar y arropar. Por lo tanto, a pesar de que en cada campaña se da protagonismo a determinadas personas en concreto que son los candidatos, pues siempre acaba fundiéndose, y más en los últimos años, en esa idea como que hay época preelectoral, electoral propiamente dicha, postelectoral, acompañando el hecho de la recomposición de las instituciones, la elección de nuevos responsables de esas instituciones, y por lo tanto, en un mundo en el que tenemos esa sucinta campaña electoral continua, pues no es justo el hecho de poner vallas al campo en una campaña electoral de 14 días, que es más virtual que otra realidad. Es un hecho de que nos seguimos comprometiendo con aquella vieja ley de nuestros abuelos, en donde se llegó al pacto de que las normas tenían que ser así, pero es que no las podemos actualizar. No podemos hacer un nuevo pacto respecto a lo que significa una campaña electoral en 2024. No, pues qué mal, ¿no? Porque deberíamos de ser capaces, por lo menos, de llegar a un acuerdo respecto al marco general en donde la sociedad se sienta cómoda. Hay gente que está empezando a decir aquello de no queremos recibir información electoral en nuestro buzón. Bueno, es debatible. Es debatible, pero entronca dentro de esta idea de que igual no es necesario el hecho de enviar publicidad al buzón. Porque habría que hacerlo. ¿En qué medida? ¿Enviar las papeletas conjuntamente? Hemos visto el tema del voto por correo, en donde ha habido una injerencia que es absolutamente intolerable, porque en general el marco del voto por correo en España es de los más seguros de Europa y del mundo, lo cual viene a ser, si eres uno de los más seguros de Europa, lo eres del mundo, porque la mayor parte de las democracias liberales que están en Europa. Pero ciertamente es un pilotito que se enciende a la hora de replantear, por ejemplo, en el voto por correo, tal vez, como pudiera suceder respecto a Vinicius y el fútbol, con una entrada nominativa ligada al DNI, pues igual habría que entregar el sobre marrón, el contenido, con el DNI, para garantizar que esa persona es. Pero eso no garantiza que esa persona no haya recibido un pago previamente para emitir el voto en un determinado sentido. Por tanto, ciertamente, el mayor problema sigue siendo
que somos humanos y somos objeto y sujeto de estudio en las ciencias sociales. Pero bueno, evitando alargarnos en esta digresión e incluso alcanzar otros ámbitos del pensamiento, pues ciertamente yo creo que con lo que hemos comentado de la campaña electoral, tal y como está establecida, es algo de otra época y que deberíamos de ser capaces, en un momento tranquilo, tal vez cuando hayan pasado el ciclo electoral y no haya elecciones a la vista, como por ejemplo no hemos tenido elecciones ni en 2021 ni en 2022, a pesar de que no era tiempo propicio para este tipo de acuerdos, pero seguro que en algún momento del futuro haya una ventana de oportunidad para poder sentarse, hablar de manera sosegada, sin influencias partidistas ditirámbicas, y poder poner unas nuevas reglas de juego para una campaña ya del siglo XXI. Y sin más, queridos patitos, es que el casco, agur bat. Betty Helpien.